Hola YouTube, ha pasado tiempo, lo sé, soy consciente, ha habido mucho lío, pero no voy a demorar demasiado el vídeo, vamos al grano porque tengo muchas ganas. Este fin de semana, concretamente ayer, acabó el Margarita Open 2023, ya hablaré un poco más en detalle y pondré los vídeos, pero sin duda mi mejor campeonato hasta la fecha. Entré a la final de 3 porque era uno de mis objetivos para este año y acabé noveno. Casi me hago media sub 10 en 2 ocasiones. Y bueno, casi hago sub 4 de 2x2 y CPB de media de 4 por batí mi single de pura chorra de Scube. O sea que no tengo quejas, ha sido un campeonato excepcional. Y para remate, al final del Margarita Open, lo que sucedió es que había sorteo de Cube Kings. Y eso explica por qué estoy haciendo este vídeo. Solo había 3 cubos, pero 3 cubos muy potentes. Y de los 3 cubos que había, uno era el GAN 14 Maglev. Según he visto, creo que aún no ha salido. O sea, esto es primicia absoluta. Disclaimer. Introduzcan disclaimer. O sea, nunca he sido muy fan de GAN. Tengo algún que otro GAN, no sé, lo veo aquí ahora, el Huki GTS3XS, que lo uso para OH, y me tocó un GAN Air que tengo, os dejaré por aquí el vídeo, no sé, por aquí o por aquí, ahora mismo, porque esto está en el modo espejo y demás, creo que es por... Anyways, por arriba, saldrá ahora la esta de vídeo, porque os explico cómo gané un sorteo que hizo GAN, y me tocó un GAN Air. Un GAN Air de hace unos años. Vaya por Dios. Vale, lo tenemos. Pues eso, que os explico ahí cómo gané un GAN Air de un sorteo. Vale. Pues aquí lo tenemos. GAN 14 Maglev. La caja... bien. No sé cómo vendrá por dentro. Es bonita. Es un cartón rígido. Viene con esta cintita de aquí que intuyo que tirando saldrá todo. Recomendaciones de seguridad, cuidado, ahogamientos, etcétera, etcétera. Todo bien. Así que nada, vamos a ver qué nos encontramos. Muy a presión. Precioso. Como siempre, tarjetita de GAN con sus redes sociales por aquí. No se da mucho reflejo. Y numerito y demás. Cajita de accesorios, que por lo que he podido leer tiene 1296 ajustes, me parece. O sea que tiene que traer ajustes de las esquinas, ajustes de aristas y de todo. ¡Uf! ¿Qué dices? Pero bueno. Bueno, esta herramienta de primeras se me cayó. Y esta funda, pero habéis visto, madre mía, no sé si se captará. No sé si tendré que hacer luego algún ajuste de color. No sé si se capta la... O sea, yo creo que no se va a ver en cámara. Es como metalizado. Es impresionante. Es precioso, de verdad. Vaya funda bonita. Pero bueno, que Cube King se marcó aquí tremenda funda también, Ahora, en colores yo lo siento. Esto es branding Cube Kings. Entiendo el rojo. Pero es que este azul me ha matado. Este azul es maravilloso. Vale. Y esta herramienta pues ya me explicará a mí. A lo mejor aquí en el troncho este de instrucciones. Ah, vale, aquí están las instrucciones de uso. Para los ajustes de los muelles. Esto es para explicar cómo sacarlo de las esquinas, ¿no? Gira 90 grados. Ah, vale, es la herramienta para colocar y extraerlo de las esquinas. Y es que, por eso tiene tantos ajustes este cubo. No solo puedes modificar los imanes, como tienen muchos ya en las aristas, que eso ya lo podías hacer mismamente en GAN con el 356XS que tengo, que podías deslizar 3 posiciones de imanes y cambiabas la intensidad, sino que también, al ser Maglev, obviamente puedes hacer los ajustes de
compresión del muelle, que el muelle lo simulan los dos imanes, y de... ¡buah! Es precioso. Vamos a dejar esto a un ladito. Y de las esquinas, los palitos de las esquinas que hacen el snap este contra el núcleo, se pueden modificar. Puedes cambiarlos por otros. Entonces, esta es la cajita. El cubo como tal está bonito, brillante, bien glossy. Oh, mama. Y luego, por lo que he podido ver, esto se extrae así. Y ahí está. Una herramienta y las otras patitas, que ya no sé si serán todas iguales o cómo irá la cosa. Vamos a apartar la caja. Esta caja es maravillosa. Y aquí tenemos el cubo como tal. Voy a coger mi tornado y así comparamos con el tornado. Bien, cubos. Aquí tengo el GAN 14, mi tornado reventado, el 356XS. Déjame esto, que si no, para hacer la cosa va a estar feo. Este es el 356i, el inteligente, y el Air que os he comentado. Por tamaño, yo ya lo había visto, es un pelín más grande, creo que este es un 55, este es un 56. Para el que lo quiera, a mí la verdad es que 56 me resulta cómodo, 55 también. Entre 55 y 57, que es lo típico, ya te vas acostumbrando al final. De este punto está bien. Yo creo que todos los GAN van por el estilo, sí. Están ahí. Colores, pues muy de GAN. Esto, el Air es muy antiguo. Lo que me he traído el Air es por el peso. El 356i, pues nada, sin más. Porque es la misma línea de diseño, que es lo que quería enseñar, que es como que han tenido ya esta tendencia de pieza, que es un poco la que llevan toda la vida y no cambia el asunto. Y luego, aquí que estos son los más modernos que tengo, yo los veo igual por fuera, aparentemente. Por dentro, panel de abeja del 356XS, como he dicho, el ajuste... No se podrá... Ahí. Píllame aquí. Me está enfocando donde no debe. El ajuste de 3 posiciones, que aquí el panel es similar. Es como un panel de abeja también. Y en las aristas tiene también la pestañita de posiciones que pone 1, 2, 3. Y en las esquinas tiene también numeritos. Sí, tiene numeritos. Puedes cambiar la posición del como hacia adentro o hacia afuera del imán de la esquina. Por diseño, está el diseño de panel de abeja igual. Las esquinas veo que tienen orificios en la base. Aquí no sé si las tenían, no. Y además se ven los imanes del núcleo. Se ven los imanes del núcleo. Buah, esto está pillando huellas por un tubo. Respecto al tornado, el tornado también tiene ajuste de imanes en las aristas, pero nada más. Y núcleo, el mío es la Pioneer Edition. Lo único que yo no cogí la V-Cotes ni nada, o sea, ¿para qué? Era como un extra absurdo. Y es con el que he estado compitiendo este fin de semana. A mí me gustan los cubos bastante blanditos, sueltos, con mucho corte. Entonces, este no debería de gustarme tanto, pero vamos a ver, porque no he visto más cosas. Vale, lockups por un tubo, para variar. Lo del autoajuste funciona muy bien, ya. ¿Cuánto pasa la mitad? Ahí, pasas la mitad. Pum. 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 Eso está muy bien. Es rápido, es muy rápido. Y eso me gusta. Está algo seco. Pero bueno, yo no sé dónde ha tenido esto Rubén. En Murcia ha hecho mucho calor. No, el cubo está algo sequillo y algo rígido para mí. Cuando lo pruebe más a fondo, haré quizá un vídeo contando impresiones y haciendo alguna resolución así más... Porque ahora mismo, esto ya lo sabía yo conozco mi experiencia con los GAN para mí son muy rígidos. Y como tienen muchas posibilidades de ajuste, pero tienen muchas posibilidades de ajuste dentro de un rango. No puedes pasar de aquí ni de aquí. Y aquí normalmente es demasiado rígido para mí todavía.
Entonces sí, yo puedo ajustarlo mucho dentro de un rango en el que no está ajustado para mí. Y este se ve que está fuerte, tenso, pero es rápido, es muy rápido. Y eso no lo había notado yo con otros. Vamos a ver, estoy súper en frío, no he hecho nada hoy. La luz no ayuda, pero eso tampoco. Vale, puede que me haya perdido un poquito al hacer la G. Ahora he hecho una U, ha tenido muchísimos lockups. Esto no lo tengo yo ahora mismo ajustado para poder dar una opinión sincera de giro. O sea, el corte es increíble, mirad. O sea, estoy haciendo 90 grados, no sé si lo podéis ver. Son, claro, como se ayuda, está muy bien. Pero yo creo que el inverso le cuesta un pelín aún. Y yo creo que es porque para mi forma de estilo, mi giro es algo tieso todavía. No tiene suficiente corte. Cuando lo deje fino para como yo suelo cubear, puede que me acabe gustando. No estoy seguro, porque la verdad es que a mí los cubos así rápidos me gustan mucho. Así que bueno, a ver si puedo hacer una resolución en condiciones. $11.58, se me ha intentado girar una esquina. Hasta que no la ajuste no puedo decir más. Esto ha sido al final unas primeras impresiones y el unboxing para que veáis lo que trae la caja. Está precioso, ya miraré más acerca. GAN 14, Maglev. Primeras impresiones buenas, es un cubo muy rápido, muy rápido de giro, lo cual a mí me encanta. Es cierto que la fricción se siente mínima, pero sí lo noto seco, tal y como me viene, o sea que no puedo dar una opinión precisa ahora mismo. Sensaciones muy positivas, muy positivas, lo prometo. Es un GAN que me ha sorprendido para bien, porque los anteriores, ya digo que Mar Gallego, un saludo, me dejó probar su 12/13, no recuerdo, el 12 creo que era. Y a mí ese cubo es que no me acabó de convencer. Fue justo cuando el tornado fue a principios de este año. Yo es que con el tornado voy increíble ahora mismo. Así que todo lo que puedo decir es, si eres fan de GAN, este te va a encantar. Sobre todo si no has comprado ninguno de los anteriores y vas a decir, bueno, ¿me compro el nuevo? Yo creo que sí. Si es lo que quieres, tienes el dinero y te da igual lo que vale ahora mismo, te gustará. ¿Alguien que esté mirando más al detalle? Toca esperar. Os recomiendo que miréis el vídeo de Rubikin. Rubikin ya ha hecho, creo, un vídeo más extenso explicando los ajustes, que es el que yo me voy a empollar ahora después para a ver cómo ajusto el cubo y hacer pruebas. Y nada, ya os contaré más adelante. Estad atentos, como he dicho antes, a mi canal de Twitch, porque probablemente en estos días intente hacer algún directo haciendo resoluciones, cuando ya lo tenga bien ajustado y al gusto, o terminando de hacer ajustes. Y ya os contaré más en detalle. Así que nada, chicos, gracias por ver el vídeo. Cualquier duda, pregunta, lo que queráis saber, dejádmelo en comentarios y lo miraré para más adelante. También podéis preguntar por redes sociales, en Twitter, si no queréis hacerlo por aquí. Alguna duda rápida os puedo responder a lo mejor en el momento. Así que nada, eso es todo, chicos. Muchas gracias por verme. Espero que os vaya bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.